ya sea que se confirmen o no las fuertes versiones recabadas por Proceso en el sentido de que la explosión en las oficinas centrales de Pemex se debió a un atentado urdido por los Zetas. Lo que queda al descubierto en la tragedia es la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas del país y de la población civil. México, Distrito Federal. Proceso. La afectación física de las oficinas administrativas de Pemex en la capital del país congregó a los servicios de seguridad e inteligencia del Estado. Al lugar corrieron agentes y elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, Procuraduría General de la República, PGR, Policía Federal, PF, Ejército, Marina, y de las agencias de seguridad y justicia del Distrito Federal. Todos acudieron a recabar información. Los militares pusieron en marcha el plan de N3 de ayuda a la población civil. También llegaron Peña Nieto, su supersecretario de Gobernación, encargado político y operativo de la seguridad del país, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Caram. Participantes en esos encuentros aseguraron a Proceso que desde los primeros momentos de la destrucción de los 3 niveles del edificio dos elementos del CISEN y peritos de la PGR sostuvieron la idea de un atentado. Los expertos consultados refirieron rastros de explosivo, composite 4, C4, una potente carga formada por explosivo químico, y un aglomerante plástico que es de uso militar y ha sido empleada en varios atentados terroristas. Mencionaron incluso que algunas cargas no detonaron, de lo contrario, el número de víctimas hubiera sido mayor. Los datos oficiales contabilizaron 33 personas muertas y 101 heridas, algunas de gravedad. De acuerdo con esa versión, los peritos en explosivos del Ejército y de la Marina recogieron los restos del material y lo llevaron al campo militar número 1, donde confirmaron que es C4. Estiman que el explosivo se colocó en pequeñas cantidades en áreas cerradas, como aire acondicionado, cuartos de servicio y botes de intendencia, y que habría sido ingresado en mochilas o portafolios. Los expertos estadounidenses llegaron al complejo administrativo hacia las 10 de la noche en un vuelo privado. Lo primero que hicieron fue rastrear las llamadas realizadas desde esas oficinas y las efectuadas a estas. En especial, se rastreó una llamada desde Veracruz, donde el ejército ha asegurado varias cargas de explosivo C4, dijeron. Los peritos estadounidenses también recogieron audios de Pemex, revisaron los autos de la zona y pidieron los videos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues no descartaron la presencia de extranjeros sospechosos. Más inquietante, esa versión sostiene que en el lugar se habría encontrado información relacionada con los Zetas, quienes entre otras actividades delictivas se dedican a la ordeña de ductos de Pemex para revender el combustible, que ellos llaman huachicol. El supuesto indicio de la presencia del narcotráfico sería un reclamo de ese cartel a Osorio Chong, porque la Policía Federal y la DEA realizan operaciones en Veracruz con uniformes y vehículos de Pemex. Personal especializado de la Sedena habría viajado esa misma noche a aquel estado, Bastión Z. Las fuentes dijeron que el 12 de enero pasado aparecieron mantas en Hidalgo y Zacatecas en contra del secretario de Gobernación, Osorio Chong. No estás respetando el acuerdo con nuestro jefe máximo. No por muerto te valga madre, porque nos dejó órdenes precisas. El mensaje habría aludido a Heriberto Lazcano, el Lazca, ejecutado de manera fortuita por la Marina en octubre último. Ni el CISEN, ni el Ejército, ni nadie advirtió de una tragedia como la del jueves. Sea accidente o atentado, es producto de la negligencia del aparato de seguridad del Estado, asegura Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, y consultor académico del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI, de Londres. Trátese de un accidente o, peor aún, de un atentado, la explosión constituye un primer desafío al gobierno de Peña Nieto sobre sus concepciones de seguridad y manejo de riesgos, asegura. La cerrazón informativa que ha mostrado su gobierno abona toda clase de hipótesis, desde que el avejentado equipo de las instalaciones administrativas de Pemex potenció una alta concentración de gas, hasta la de un supuesto atentado que se habría realizado para producir miedo o terror entre la población y poner en evidencia la vulnerabilidad gubernamental justo al inicio de la gestión de Peña Nieto y precisamente en torno de un organismo estratégico del Estado. Tirado pondera, sin embargo, el hecho de que el edificio principal no haya sido afectado, además de la falta de reivindicación del ataque, como cuando el Ejército Popular Revolucionario, EPR, admitió haber provocado 8 explosiones en ductos de Pemex en Guanajuato en julio de 2007, al inicio del gobierno de Felipe Calderón. Si bien el gobierno de Peña Nieto respondió con presencia y acciones para la atención inmediata del problema, en el fondo, lo que ha hecho es negarse a informar. Una vez que tomó el control de la información desde el momento mismo de la explosión,
El cerco, y la ausencia de datos, ha generado incertidumbre y alimentado todo tipo de explicaciones, dice el especialista. Añade que después de los atentados terroristas de septiembre de 2011 en Estados Unidos, en lugares donde se han registrado ataques de ese tipo, como en Madrid, en 2004, y Londres, en 2005 y 2012, se ha reconocido la naturaleza de los hechos, lo que ha permitido un mejor manejo de control de daños. Lo mismo se ha hecho en Colombia. Aquí, dice Erubiel Tirado, la apuesta gubernamental se ha basado hasta ahora en la experiencia política de los operadores y en el control de la información. Hace cuestión de minutos, Jesús Murillo Caram dio la resolución de la supuesta causa del accidente en el edificio de Pemex. Basta con escuchar la resolución para darse cuenta de la vil mentira que ahora los medios harán viral y que será difundida como la versión oficial. Pero este blog, como ya es costumbre, pondrá en evidencia esta mentira, utilizando una explicación llamémosle científica, explicando de forma sencilla los aspectos a considerar de este incidente. 1. Explosión por acumulación de gas. Para que ocurra una acumulación de gases, y por ende, un aumento en la presión de las paredes del lugar, se requiere básicamente un espacio completamente cerrado, sin intercambio de materia con el exterior y sobre todo, un flujo continuo del gas hacia el espacio cerrado que aumente la presión del lugar. ¿Qué volumen de gas sería necesario para ejercer tal presión que lograra ocasionar los daños que se generaron en el edificio de Pemex? 2. Las propiedades de los gases desmienten completamente la teoría de la explosión. Una de las propiedades físicas de los gases es su capacidad de difundirse, es decir, la capacidad del gas para ocupar un espacio. En un lugar, como un edificio, que no es un espacio hermético, suponiendo que hubiera una acumulación de gas, este se hubiera propagado hacia otros lugares por medios físicos, ductos de aire, fisuras, ventanas, etc., con lo cual no existe una presión suficiente como para producir una explosión. Los gases son compuestos que además de difundirse, pueden fluir, no es lo mismo que difundir, es decir, desplazarse, por conductos hacia otros lugares. Esto es aplicable a los sistemas de refrigeración por medio de los cuales, el gas, pudo haber encontrado y transportarse por allí a otros sitios de la construcción. La presión ejercida por un gas en las paredes de un recipiente, en este caso una oficina, es uniforme. Es decir, la misma presión que soportaba la parte de abajo era la misma que soportaba la parte de arriba, por tanto, el daño debería ser uniforme, en todas direcciones, cosa que según las fotos no es así. 3. Olor característico. El gas es incoloro, inodoro e insípido, es por eso que se le adiciona mercapto, que es una sustancia que tiene un olor característico y es el que se percibe en una fuga de gas. Si hubiera existido una fuga o una acumulación, el gas pudo haber sido fácilmente perceptible al olfato, lo que significaría una negligencia del personal a cargo, argumento utilizado para los fines privatizadores. Para la versión del gas metano, el gas primor ocasiona muerte por asfixia antes de provocar una explosión y de acuerdo con la información que se tiene sobre las víctimas mortales, ninguna murió por asfixia. 4. Sentido común. ¿En qué edificio burocrático existen tomas de gas o contenedores de gas, cuando la actividad se reduce a cuestiones administrativas? En pocas palabras, la físico-química no miente, esto no son ni teorías, son leyes comprobadas y comprobables. El asunto de la información es que la mentira será esparcida como la versión oficial, no la verdadera. Al ignorar todo esto, la gente se creerá esta falacia, y nuevamente la manipulación mediática y el control gubernamental habrán hecho su trabajo. Nota para Carlos Marín. Los gases se pueden comprimir, que no es lo mismo que implosionar. Favor de leer las teorías de los gases de Charles, Gay-Lussac y Ley de Boyle, así como la teoría de los gases ideales. Un gas se somete a grandes presiones para mantenerlo en un pequeño contenedor. Considerando la ley ideal de los gases, se supone que la temperatura y el volumen son constantes. La presión dentro del recipiente debe ser mucho mayor que la externa. Ergo, nunca implotaría. La presión dentro del recipiente simplemente no lo permite.